Los agentes químicos policiales, conocidos como gases lacrimógenos, son compuestos clasificados como un arma menos letal. Su finalidad es desorientar o incapacitar temporalmente a las y los manifestantes. Su inhalación provoca la inflamación de las vías respiratorias. Los famosos gases lacrimógenos en realidad son un compuesto químico incoloro con micropartículas de polvo cristalino que provoca una sensación de quemazón y lagrimeo. El más usado comercialmente en América Latina es el CS, que se identifica con el color azul. ¿Cómo actúa esta arma menos letal en nuestro cuerpo? La exposición a las partículas de este químico puede causar contracción espasmódica de los ojos, es decir, cierre involuntario e incontrolado. Cuando se inhala el químico, el tracto respiratorio se inflama, lo que provoca una inflamación de las membranas mucosas. El tamaño, la concentración y duración a la exposición de las partículas son factores críticos que determinan el daño en el tracto respiratorio. Para entender cómo viajan las partículas dentro de nuestro cuerpo, debemos de saber que este se divide en 3 regiones. En la región nasofaríngea se eliminan las partículas más grandes por impacto y filtración. En la región tranqueobronquial, las partículas se depositan por sedimentación debido al menor flujo de aire y fuerzas gravitatorias. Las partículas restantes, más pequeñas, se asientan en la región pulmonar por difusión y afectando los bronquiolos y los alvéolos. Esta situación eleva el riesgo para aquellos manifestantes con afecciones respiratorias como enfisema, asma o bronquitis. El impacto en la salud aumenta ante una alta concentración o una exposición prolongada a la niebla que genera este agente químico. El tamaño de la partícula, que es mucho más pequeño en cualquiera de estos 2 escenarios, permite que una cantidad excesiva de ingrediente activo viaje a la región alveolar o a los pulmones. También constituye un riesgo la exposición repetida a los ingredientes potencialmente dañinos de este químico, que como puede suceder con los manifestantes y los propios agentes policiales. En el caso de un envenenamiento por exposición prolongada o repetida al químico, pueden aparecer síntomas a nivel del sistema nervioso central, como una crisis de ansiedad o un daño pulmonar o cardiovascular. Además, los daños pueden ser críticos si el agente químico es liberado en un espacio cerrado. Daño pulmonar o enfisema, dermatitis severa, inflamación de los lagrimales y las venas de la retina. Debemos tener en cuenta que utilizar un agente químico caducado puede causar mayor daño y que los dispositivos mal almacenados pueden oxigenarse y acidificarse y provocar un malestar más agudo. Se ha documentado que una dosis excesiva, prolongada y repetitiva del CS de esta arma, considerada menos letal, podría causar efectos muy graves e incluso la muerte. Los proyectiles de impacto utilizados recientemente en América Latina para disuadir, contener o reprimir las movilizaciones sociales son conocidos como balas o pelotas de goma, balas de plástico, proyectiles de impacto cinético o cartuchos beanbag. Lamentablemente, en muchos casos, las fuerzas policiales los usan de manera inadecuada, lo que provoca lesiones graves o incluso la muerte. Estos son los errores que las fuerzas policiales cometen al emplear proyectiles contra los manifestantes. El disparo de proyectiles hacia arriba desde una posición elevada aumenta el riesgo de golpear a los manifestantes en la cabeza. Además, apuntar a la cara o a la cabeza puede provocar fractura de cráneo, lesiones cerebrales, daños en los ojos, incluida la ceguera permanente. La posición perpendicular coloca la línea de fuego hacia el rostro del manifestante. Apuntar al torso puede causar daño a los órganos vitales, especialmente cuando se dispara a corta distancia. Se deben evitar disparos directos. Las municiones de impacto deben requerir certificación para su despliegue. La precisión depende de la combinación del arma y el proyectil. En el caso del proyectil de goma, este consta de un cuerpo de plástico hueco de 2 piezas, equipado con una punta de espuma rígida. Los estudios de los fabricantes recomiendan que no se emplee ningún blanco a una distancia inferior a 10 metros. Las personas que recibieron un impacto de bala de goma con frecuencia desarrollan ansiedad, depresión o estrés postraumático. Las recomendaciones internacionales en la materia dictaminan la prohibición de cualquier impacto por encima de la cintura, debido al riesgo de lesiones graves o muerte.
Estas armas menos letales están concebidas para provocar un trauma superficial o no permanente. Sin embargo, esta investigación periodística documentó un número elevado de víctimas con lesiones severas o muertas por el mal uso de estos proyectiles durante las manifestaciones de los últimos años en América Latina. Listo, pues buenos días. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí conversando con ustedes. Entiendo que son periodistas de diversas, o sea, hay fotógrafos, fotógrafes y escritores o escritoras. Entonces, voy a ser un poco más específica en algunas cosas en materia gráfica, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, pero también haciendo acotación a veces a los riesgos que yo he experimentado con los colegas o las colegas también que escriben, ¿no? Y que acompañan las manifestaciones. Como ya vieron en los videos, efectivamente este trabajo lo hicimos con CLIP, el laboratorio de investigación, y fue una investigación que visualicé desde México, pero nosotras habíamos empezado a identificar que la venta de armas no letales, entre comillas, había empezado a ser un detonante en los gobiernos de América Latina. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos la contextualización de las armas que tienen las fuerzas del orden, cualquiera que sean, ¿no? Y desconocemos cuáles son los efectos. Para nosotras, en las marchas de feministas, ¿no? Meritamos completamente la exposición al gas, tuviese o no agente químico. Y ahora estamos hablando de que la explosión de las manifestaciones feministas empezó en 2019. Quienes asistimos normalmente a las manifestaciones, para el 2025, 5 años después, fuimos varias veces, entendimos que habernos expuesto al agente químico, o aunque sea nada más a algunos de los productos que sueltan durante las manifestaciones, genera asma. Entonces, uno va predispuesto, estoy hablando en cobertura, ¿no? Específicamente a acudir a una cobertura en donde se supone que no va a tener un alto riesgo. Nosotros lo medimos entre semáforo amarillo, naranja y rojo, ¿no? Entonces, entendemos que una manifestación de mujeres no va a implicar el uso de la fuerza. Pues nos equivocamos. Efectivamente, sí se usaron agentes químicos, estuvo documentado, y este tipo de exposición a la larga, aunque no hayas sido parte de las manifestaciones de primera línea, de las manifestantes de primera línea, sí tiene consecuencias. ¿Qué pasa con las y los periodistas? Que ese es nuestro trabajo. Entonces, nosotros no podemos estar desde lejos observando o entendiendo cuál va a ser la proyección o la dimensión. Lo mejor es entender cuáles son las políticas públicas que han ido cambiando en cada una de nuestras naciones para ver cómo la militarización, ¿no?, que ahora estamos viviendo la mayoría de los países, desde Estados Unidos hasta Argentina, porque ahora, recién ayer, han autorizado el uso de la Guardia Nacional por ejemplo, en Washington, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas públicas, con el endurecimiento de políticas de los gobiernos locales o federales, va a determinar el conocimiento que nosotros tengamos para saber qué uso de la fuerza, a qué uso de la fuerza nos estamos encontrando. Si yo, por ejemplo, estoy en la Ciudad de México, sé perfectamente que el uso de la fuerza al que me voy a encontrar es a un agente químico. Si voy al territorio del norte de mi país, a lo que me voy a encontrar es al uso de la fuerza de armas de alto poder. Entonces,
Cada uno de los territorios va a tener en nuestros países una connotación diferente. ¿Qué me puedo encontrar en Sinaloa? Pues un enfrentamiento entre el ejército, la marina, la Guardia Nacional y sujetos civiles armados o parte del crimen organizado. ¿Y en dónde voy a estar? En medio de un tiroteo. Ahora, específicamente para acotar este semáforo, que no precisamente porque no sean armas de alto poder o armas de fuego, nos bajemos al semáforo naranja. Seguimos estando en semáforo rojo porque para prepararnos para acudir a una manifestación en nuestros países, como sucedió en las manifestaciones de Los Ángeles, sabemos exactamente que todas nuestras Fuerzas Armadas o todos los grupos de policíacos van a tener este tipo de armamento no letal. Y lo van a usar, lo van a emplear según vaya subiendo. Ellos funcionan de la misma manera. Yo sí quisiera hacer como un hincapié en algo muy importante. Esta es la sociedad civil, esta es el uso de Fuerzas Armadas, ¿no? Los agentes de seguridad, y nosotros estamos en el medio, porque esa va a ser nuestra posición, porque tenemos que ver y documentar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el peligro de estar en medio? Pues que estás en medio de los proyectiles, cualquiera que sean. El estar aquí no quiere decir que no te va a pasar nada. Si ustedes vieron la fotografía famosa de AFP que ganó en Venezuela, un chico que va corriendo incendiado, bueno, a él no le encendieron, a él se le encendió la mochila. Él llevaba las armas de petardos y las cosas en la mochila y fue lo que se le encendió. Entonces, ¿a qué te puedes enfrentar si tú estás de este lado, ¿no? De la enfrentamiento. A piedras, a proyectiles de fuego, a palazos. Muchas veces están en descontento de grabar, ¿no? De que nosotros estemos documentando también el armamento que ellos tienen, entonces vas a tener una agresión. Y luego pensamos que estando de este lado vamos a estar a salvo de los que están de este lado y no es así. Luego, vamos a estar en medio y vamos a tratar de utilizar el equipo, fotográficamente me refiero, adecuado para poder estar entonces en el medio. Usualmente nosotras utilizamos 2 cuerpos de cámaras para no exponerte. Tienes uno con gran angular y otro con telefoto. Porque en el momento en el que quieres cambiar, quitarte la mochila y salir para tomar una fotografía, primero ya eso no sucedió y lo has perdido. Y segundo, tienes un problema grave de distracción. Cuando empezamos a ver que estamos en el medio de la situación que se empieza a agravar, o sea, agravar me refiero a que empiezan a utilizar armas como gases lacrimógenos o eso, existe un radio de poder en el que nosotros no podemos estar. Porque la policía o las Fuerzas Armadas no van a utilizar ninguna distinción en contra de la población civil o de nosotros, aunque traigamos un chaleco. Algunos de los ejemplos que ustedes ya conocen, bueno, pues son desafortunadamente fotógrafos o fotógrafas en su mayoría que han recibido proyectiles, sobre todo en la cabeza, que han provocado traumatismo craneoencefálico. Pablo Grillo, en Argentina, el 12 de marzo, es uno de los más recientes y desafortunados, ¿no? Afortunadamente él sigue, ayer por ejemplo le hicieron una operación, entonces sigue en recuperación. Pero ¿qué pasa con la movilidad en el resto? ¿No? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, entiendo que Lucio Gutiérrez, un chico chileno, murió a causa de un paro respiratorio en el 2005, me parece, por gases lacrimógenos en Ecuador? ¿No? ¿Y qué pasa si estamos viendo en la extensión de este tipo de acontecimientos el descuido, ¿no? De nuestro propio protocolo? El protocolo que nosotras empleamos en Ciudad de México es bastante alto. Tenemos que llevar
desde la vestimenta, una preparación del equipo un día anterior. Si sabemos que vamos a acudir a una de estas manifestaciones, lo primero en lo que vamos a pensar es en llevar unas zapatillas adecuadas, o sea, tenis de hasta arriba, ¿no? De que te protejan el tobillo para evitar luxaciones. Luego vas a ir subiendo un pantalón grueso o pantalón que pueda repeler y que no sea de licra o de, esto lo digo para las chicas, ¿no? Pero que te proteja y no llevar pantalones cortos. Yo vi mucha gente en la cobertura en Oaxaca, en Nochistlán, que fue un enfrentamiento con la policía muy grande en Oaxaca, como amigos, fotógrafos, porque hacía calor, se les ocurrió llevar pantalón corto, ¿no? Y eso representa uno de los mayores riesgos. Luego, sobre las playeras, manga larga, no solo para el sol, o sea, estamos hablando de que si te cae una chispita de algo, te vas a prender. En México, Rebeca, una fotógrafa de AP, se encendió porque estaban prendiendo, hacen fogatas, en casi todas las manifestaciones hacen fogatas, y una de las chispitas se le fue a la playera, a la camisa que traía, y dos fotógrafas tuvieron que rodar por el piso porque ambas se encendieron de las manos. Entonces, ¿cuál es lo siguiente que voy a proteger, como vieron en el video? Bueno, pues es un equipo que es usualmente, ustedes han visto esta mascarilla, ¿no? Con este tipo de filtros que nos va a ayudar a proteger dos cosas, ¿no? Como vimos en el video, estos filtros van a sacar, nosotros pensábamos que eran gases porque están mal llamados gases lacrimógenos. Como ya vieron en el video, son cristales. Y esos cristales son los que se te insertan y te empiezan a provocar todas los malestares, ¿no? Típicos durante las manifestaciones. Pero ¿en qué te va a obstruir esto? En la movilidad, ¿no? En las fotografías, en la elección del radio de visualización. Cuando yo tengo esto, pues empiezo a sentir un poco de claustrofobia, ¿no? Pero es un material necesario para proteger mis ojos. Es súper incómodo para tomar fotografías, pero es lo más recomendable, porque si solo usamos el de abajo, estamos desprotegiendo la parte ocular. Y como ustedes saben, desde el 2019 en Chile, ¿no? Los carabineros sabían disparar al rostro. Y los fotógrafos que cubrieron el lugar, estuvimos haciendo una investigación para saber qué material era el que resistía la bala de goma, que iba directo al globo ocular. Entonces, o sea, una vez que ya entendemos que las fuerzas del orden tienen su propio protocolo de reacción, luego entendamos que son personas. Y son personas con algún tipo de educación y estrategia, ¿no? Para repeler una manifestación y enfrentarse, pero en su mayoría hay muchos que sí se salen de ese orden y digamos que rompen el protocolo y son aquellos que golpean, que disparan al rostro, que no siguen adecuadamente, como vimos en el video de Chile, el protocolo que ellos deberían de, o lo que le pasó a Pablo Grillo, ¿no? Que fue un disparo directo. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas de las que nos tenemos que cuidar? Pues del tubo, que es Pablo Grillo, del tubo del gas lacrimógeno, que lo están tirando, es un metal que te están tirando de manera directa a corta distancia, con un armamento grande, que tiene bastante poder, porque la bazuca que utilizan sale con mucha velocidad, y el disparo de bala de goma. Los disparos de bala de goma se supone que es para dispersar y entonces los tendrían que hacer hacia arriba, pero lo hacen a los pies. Y en su mayoría de las veces han dado en el abdomen o en el rostro en el caso de Chile. Entonces, no solo nos estamos enfrentando al protocolo policial o al protocolo, que nunca hay protocolo del lado civil, ¿no? Nos estamos enfrentando a la ira que las manifestaciones puedan tener. El primer día de manifestación puede ser relajado. El segundo día de manifestación puede ser relajado. Pero al año de manifestación, a la inconformidad se va a ir incrementando
y va a ir aumentando hasta llegar a las armas de fuego. En México, por ejemplo, empezamos a ver que muchas de las manifestaciones que empezaron por extractivismo, mineras o cosas así, empezaron con una represión pequeña y como ambos lados se empiezan a armar, ¿no? De manera distinta, de repente ya tenemos heridas de proyectil de arma de fuego porque las manifestaciones empiezan. Entonces, ¿en qué momento nosotros también tenemos que tener esta dimensión para utilizar el chaleco antibalas? Una de las, bueno, y el casco, ¿no? Que es algo que debe ser sí o sí, la máscara la puedes traer como en la mochila, ¿no? Yo recomiendo específicamente una mochila que sea repelente y que no sea de bolsa, sino que sea un bag, ¿no? Como estas, para que pueda deslizarse, que no te detengan, pero que sea un bag para que puedas tener el peso equilibrado, también te proteja la espalda por algún acontecimiento de proyectil, ¿no? Ese es uno. Lo más ligero que se pueda para tener las dos cámaras, los dos cuerpos y poder elegir. Y una vez que ya estamos en medio con nuestro casco, con nuestra eh, máscara, con nuestro equipo bien resguardado y con una vestimenta, como ahora les he comentado, es cómo voy a hacer las fotos. Lo primero es controlar la ansiedad. La ansiedad es algo que nos va a traicionar. Estamos en medio de dos situaciones emocionales, ya les dije. La primera viene por el descontento social y la segunda viene por la orden directa de la ejecución de la represión, ¿no? Nosotros estamos en medio, entonces tenemos que tener un radio. Yo casi siempre busco una pared para poder ver cuáles son los acontecimientos. No va a valer la pena que yo, si no tengo el equipo adecuado, o sea, si tengo un 70, un 24-70, y es el equipo con el que voy a ir a retratar, me, me quede pegada a la pared, porque no me va a salir nada, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces tengo el equipo adecuado para acercarme a las personas que están haciendo los actos que yo quiero retratar o elijo el telefoto. Y el telefoto te va a dar la garantía de hacer un acercamiento, ¿no? Un 70-200, digamos. Te va a dar la garantía de hacer un acercamiento para poder hacerlo adecuadamente y no poner en riesgo mi integridad física. Ahora, cuando ya estoy en el remolino, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar, si yo no traigo nada de lo que hice, era una manifestación pacífica y de repente empezó todo a suceder. Bueno, pues si yo no tengo esto, me voy a reservar y solo voy a utilizar el telefoto. Si tengo el equipo adecuado, como un telefoto, y tengo todo el equipo adecuado para ir adelante, entonces voy a aproximar. Hay dos cosas en las que las fuerzas en México es muy usual que nos rodeen, ¿no? Nosotros vamos a poder identificar y sobre todo ir y le decimos como mezclar un poco con las fuerzas del orden, ¿no? Saber qué equipo de, o sea, tú vas a saber el grado al que va a escalar en el semáforo, al que va a escalar el contexto de la violencia, si ves el equipo que traen. Si ya llegaron los de fuerza de tarea, ¿no? Que son el segundo de los policías normales que estamos viendo, si ya vimos que traen las bazucas de las armas no letales, entonces tengamos que entender que esto va a significar o va a elevarse de semáforo hasta el naranja. ¿Cómo puedo hacer para atender mi ansiedad? Eh, la mayoría de las veces, o sea, sí tienen que tirar en ráfaga, ¿no? Eso es obvio porque es importante. Es mucho movimiento en el momento, entonces no van a poder registrarlo, pero si no tiran en ráfaga se puede ir, ¿no? Es como en los deportes, en el fútbol. Pero nosotros también tenemos que elegir cuáles van a ser nuestras batallas y los momentos en donde va a valer la pena acercarnos y tomar las fotografías sin ser o llegar a ser agredidos. ¿Qué pasa cuando ya te agreden? O sea, ya estamos con todo el mundo se da cuenta que somos medios de comunicación y estamos en medio ya de la revuelta y ya nos están pegando.
La mayoría, bueno, las recomendaciones son levantar los brazos para enseñar las armas. Cuando tú haces así, los policías están obligados por protocolo a dejar de golpearte. Alzamos las manos y caminamos hacia atrás, de frente siempre al que te está agrediendo. Entonces, en algún registro tiene que quedar que no, tú no estás siendo esta persona que está agrediéndoles, porque ellos también pierden la noción de las dimensiones. Entonces, al hacer esto y caminar hacia atrás, tú estás demostrándole a la otra persona que no estás teniendo ninguna atención de agresión a esa persona. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pues yo me pongo solita y él me sigue apaleando. Cuando ya estás o cuando ya te están pegando, la única forma de proteger nuestra integridad es poder, están las manifestaciones, ustedes lo han visto mucho en Estados Unidos, es nos sentamos en el piso y nos ponemos como para proteger la parte blanda de nuestro cuerpo, o sea, el tórax, ¿no? Para que no nos golpeen. Como ya traemos la mochila, entonces lo único que puedes hacer es así. Jamás, jamás es volviendo a agredir a la gente policial o al manifestante, porque entonces yo sé que pareciera, son 10 segundos, todo esto es muy rápido y pareciera que al adoptar nosotros una postura pasiva, ¿no? Es como si estuviéramos dejando que nos golpearan, pero es la mejor solución para alguien que está en ira y que se ha salido de control de su protocolo. En el caso de los policías, ustedes pueden identificarlo. Cuando nosotros hicimos este trabajo, hablamos con un investigador francés sobre las marchas, todo lo que ustedes entiendan sobre las investigaciones de armas no letales y manifestaciones fuertes, protocolos, los franceses van adelante 1000 veces, ¿no? O sea, ellos han tenido desde hace muchos años este tipo de manifestaciones y sobre todo acercamiento a armas no letales. Y es una de las cosas más complejas que se han podido como manifestar para controlar a sus policías, pero desafortunadamente son el ejemplo de lo bueno y de lo malo. Ellos también empezaron con este tipo de represión mucho más grave cuando empezaron los civiles a quemar autos y todo eso. Entonces, mi recomendación, digamos, es que todo lo que tengas que hacer previo para llegar al lugar es muy importante porque no te vas a enfrentar a una improvisación. Si ya tienes que improvisar porque se te olvidó alguno de los elementos que yo acabo de decir, entonces trata de no ponerte en riesgo ni adelantarte porque ninguna de las fotografías o de las tomas va a valer la pena para hacer, para estar en primera línea, digamos, ¿no? Y si notas que hay descontento en la parte civil o social, hay que tratar siempre de acercarnos a hacer una mediación, ¿no? Para que esas personas nos puedan ayudar. En cuanto a los policías, nosotros lo único que, como no puedes acercarte ni hacer mediación, lo único que podemos hacer es organizarnos en colectivas para tener charlas y pláticas con ellos de sensibilización en todas nuestras ciudades, ¿no? De que nosotros estamos ahí para documentar. Claro que ellos no van a querer documentar las violaciones de derechos humanos que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo de Gaza ya es el ejemplo burdo y lo más triste que hemos visto a nivel mundial todo el gremio periodístico, un ataque directo específico, y así ha sido desde hace muchos años en nuestros continentes, ¿no? América Latina tiene un alto registro de represión social y todo esto va a ir incrementándose. El problema es que nuestros gobiernos compran estos agentes químicos o este tipo de material a empresas muy grandes. Yo les recomiendo que si tienen tiempo lean el proyecto de negocio de la represión, pero en muchas ocasiones nunca, o sea, les venden porque esto es un negocio, pero no les enseñan a usarlo. No hay, es como cuando llegan las armas a las pandillas en una de las comunas, ¿no? O sea, no les enseñan a usarlos. Cuando nosotros nos enfrentamos en México a escenas del crimen donde veías que había sido una ráfaga para matar a 2 personas en una esquina, había sido una ráfaga
30 casquillos, decías, claramente este no es un gatillero profesional. Y cada vez vimos repetir que adolescentes tienen armas de fuego y esas armas de fuego son las que están siendo disparadas. Ustedes, pues, tienen muchísima experiencia después de lo que pasó en el canal, ¿no? En el canal televisivo, cuando se metieron los jóvenes a saltar la transmisión y la manera en cómo lo dominaron, digamos, de manera pacífica, ¿no? Fue un gran ejemplo para todos los demás periodistas a nivel regional, porque pues estábamos viéndolos en vivo, ¿no? Se estaba viendo en vivo cómo trataron de negociar y que no saliera nadie herido. Es exactamente, creo que una de las cosas más importantes, y cuando tomas los talleres de seguridad, yo sé que suena difícil, pero perder la razón no vale la pena, aventurarse e improvisar no vale la pena, y ninguna de las tomas va a valer la pena para que nosotros nos pongamos en riesgo si no vamos precavidos. Voy a volver un poco a la ansiedad, es un ejercicio de respiración. Cuando nosotros notamos, porque estamos agitados igual que con todos, es un ejercicio de respiración. Si se sienten mal, porque empezamos a marearnos, cuando empiezan a pasar muchas cosas, empiezas a sentirte mal, tienes que respirar, te sales un poco de la burbuja. Hay manifestaciones que van a durar todo el día o toda la tarde, entonces trata de volver, ¿no? De volver a la respiración, de no agitarte, de tomarte el tiempo para tranquilizarte y regresas. Esto se trata de un dominio personal. Si nosotros no tenemos ese dominio personal durante la cobertura y nos angustiamos demasiado, entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta una terapia para poder combatir este tipo de ansiedad que nos genera la cobertura. No podemos continuar, ¿no? Exponiéndonos como en el tipo héroe, ¿no? Para querer hacer la visualización social. Y bueno, pues ya nosotros en México nos hemos enfrentado más bien al destierro, ¿no? O sea, al exilio, y llega un momento en el que no puedes ya seguir documentando esa represión social. También es una parte del periodismo a la que también tenemos que asimilar, ¿no? Y que tenemos que darnos cuenta que las movilizaciones y cualquiera de los enfrentamientos van a continuar si nosotros somos Pablo Grillo y dejamos de documentarlo, o cualquiera de los colegas que desafortunadamente tuvieron una herida durante estos enfrentamientos.